Licenciado, hay una situación que hemos vivido como reporteros y yo creo que mucha gente ha intentado entrar a las páginas de Lichitype, ha tratado de buscar cuánto gana, por ejemplo, el gobernador del estado, cuánto se invierte en aquello, las obras, de qué forma se dan, a quién se le otorgaron, en fin, una serie de datos que pudiéramos obtener. Sin embargo, nos quedamos en ocasiones con la frustración de que no salen esos datos las 3D que mencionaba hace un momento, sobre todo la gran demora que se da de las mismas. Ya todo lo pasado pues nos vienen a informar, y hay ocasiones en que sale por ahí un apartado en que nos dicen es información reservada. Bien, va a continuar esto. Bueno, primero pienso que el gobernador Javier Corral Jurado, el Congreso, el Poder Judicial, los municipios tienen una clara voluntad de apertura. Pero pienso también que, como en toda organización compleja, ese mensaje y esa voluntad de apertura tiene que permear en todos. Y por eso es muy importante que en el Lichitype trabajemos directamente, así como lo vamos a hacer con los ciudadanos, que trabajemos directamente con los funcionarios encargados de esos temas. Ahora, lo que mencionas de la información que se publica en Internet, es una herramienta muy importante y no se ha potenciado como debe ser. Por ejemplo, anteriormente, todavía en octubre, me tocó que en el instituto se diera el consejo en una capacitación, que en vez de que se actualizara la información cada 3 meses como exige la ley, que nada más se cambiara la fecha. Todo eso definitivamente ya cambió. Vamos a trabajar muy estrechamente con los funcionarios para aportarles la mejor información sobre cómo cumplir, y vamos a trabajar directamente, no con descalificaciones ni exaltaciones para las personas a quienes queramos complacer. Vamos a trabajar directamente en la verificación de las páginas y vamos a hacer un esfuerzo conjunto, respetuoso, precisamente para que la ciudadanía tenga los mejores elementos informativos. Y por lo que respecta a la información reservada, que también está establecido en la ley, sí hay casos en donde sí se necesita que la información esté reservada, pero eso precisamente deben ser los menos. Y entonces, ¿cómo vamos a abordar eso? Con conocimiento para los ciudadanos y para los funcionarios de qué sí es información reservada y qué no se puede enmascarar con ese concepto. Todo lo relativo al uso de recursos públicos que no comprometa aspectos específicos de seguridad debe ser difundido. Pero también los ciudadanos van a conocer, cuando queremos que nuestro gobierno tenga éxito, que nuestros funcionarios realicen sus labores de manera correcta, protegiendo los bienes y a las personas. Y entonces hay casos específicos, pero el compromiso nuestro será que se trabajará con seriedad, resolveremos siempre teniendo en cuenta ese principio de máxima apertura, pero que también sí aplicaremos la ley estrictamente cuando coincida realmente un caso con lo que se describe en la ley como necesario que debe ser reservado. Pero eso debe ser la excepción. Y definitivamente coincido que muchas veces se ha utilizado inapropiadamente ese término para tratar de cubrir lo que fuera. Y entonces, ese es nuestro trabajo, que las palabras se usen apropiadamente, y cuando se hable de información reservada o confidencial, sea algo estrictamente aplicable, y que cualquier elemento que no encuadre perfectamente, pues esté claro que eso es público. Hay una situación que me obliga, y ya la pregunta final por mi parte, de que exista un manejo totalmente correcto, es decir, hablo de la toma de decisiones. En la producción viene una nota en el sentido de que hay una inconformidad, incluso un amparo por parte de una de las aspirantes a comisionada del instituto, y que no está de acuerdo porque dice que sin fundamentación fue elegida otra persona que obtuvo una calificación mucho más baja. Empezando por la transparencia, seguramente usted tiene una explicación al respecto. ¿No lleva a una situación un tanto ríspida en el Lichitype esto, licenciado? No, por lo siguiente, todos los ciudadanos tenemos instituciones que deben funcionar con base en la ley. Y entonces, si Mónica Sofía Soto Ramírez considera que el proceso
fue inapropiado y que indebidamente se le excluyó, pues está en su derecho de acudir a una instancia judicial. Pero si me preguntas en lo personal, considero que sus reclamaciones no tienen sustento por un conjunto de elementos. Primeramente, ella tuvo de calificación un 7.1, es decir, fue apenas aprobada porque la mínima era 7. De las 18 personas que fueron seleccionadas, ella fue la que objetivamente menos conocimiento tiene. También en la entrevista se equivocó porque señaló que la lista de militantes de un partido político debía ser protegida para que a las personas no las despidieran de los gobiernos. Eso está equivocado porque la lista de los militantes por ley es información pública. Primero, porque vivimos en un país donde tenemos garantías democráticas y si a una persona se le despidiese solamente por su militancia, pues tendría remedios jurisdiccionales para afrontar ese despido injustificado. Segundo, porque los partidos políticos son entes de interés público que reciben financiamiento y debemos tener certidumbre de quiénes son sus militantes. Incluso todavía hace algunos meses nos dimos cuenta de personajes importantes de un partido político que formalmente o ficticiamente estaban registrados como militantes en otro. Entonces, considero que no, la licenciada Mónica Sofía Soto Ramírez no está haciendo un análisis correcto de la situación, precisamente porque ella está pensando, ella habla de que es la mejor mujer en una lista de 18 que hizo una comisión tripartita, integrada por la presidencia del Congreso, por los coordinadores parlamentarios, por 2 representantes del gobernador y 2 representantes del Poder Judicial. Se equivoca en el sentido de que esa es solamente una lista de preseleccionados, pero no es definitiva porque la potestad la tiene el Congreso. Y entonces no podemos, quienes conocemos de teoría democrática, no podemos alegar que una lista que conformó una comisión tripartita, donde se incluyen a 2 representantes del gobernador y 2 representantes del Poder Judicial, puede ser un mandato obligatorio para los diputados. Pienso que los diputados actuaron bien. Definitivamente para mí, Amelia Lucía Martínez Portillo, la comisionada, es la persona más preparada para el cargo junto con el licenciado Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel. Y entonces, esperamos su planteamiento. Esto se va a decidir en una instancia jurisdiccional. Por nuestra parte va a haber apertura, va a haber información y a final de cuentas todo con estos elementos, pero sí es muy importante para mí que hablemos la verdad, porque no podemos, precisamente si nos estamos sometiendo al escrutinio público y estamos contendiendo por un puesto de transparencia, pues lo más básico es que hablemos con la verdad y ese es el meollo. Fue un proceso ejemplar y no tengo duda de que todo se realizó conforme a la Constitución. Ahora, si las personas quieren plantear inconformidades, es lo correcto. Eso es no es algo extraordinario, no es algo malo, no es algo negativo, de eso se trata, que vivamos en un país de leyes, en donde los tribunales, en donde las instituciones, de nuestro Congreso, el gobernador, el ICHITAIP, todos cumplamos con nuestro trabajo, sirviéndole a los chihuahuenses. Pues muchas gracias a Rodolfo Leiva, nuevo consejero presidente del Instituto Chihuahuense Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Chihuahua. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme y me pongo a sus órdenes siempre.